Pero quiero que usted, allí sentadito y de manera personal, cuando decimos la palabra papá, busque una imagen inmediatamente. Busque esa imagen y guárdela allí. Lo primero que le viene. Al igual que una palabra también. Cuando le nombran papá, busque una palabra y guárdela allí junto con esa imagen. Haga esa dinámica personal. No voy a hacer ninguna pregunta al final. No voy a hacer nada que delate, sino simplemente quiero que usted atesore ahora ese pensamiento, esa idea y esa palabra que vino a su mente. Y quiero que iniciemos con esta palabra, papá. Muchos piensan que papá es aquel que tiene hijos, o de alguna forma más cruda es aquel que puso su semilla en el vientre de una mujer para que se formara un niño. Y creo que eso es una condición, pero no es la totalidad de lo que encierra un título o el título de papá. Porque muchos, no voy a hablar de manera personal, sino de manera general, han puesto esa semilla que tienen esos hijos. Muchos no merecen el título de ser papá o de llamarse papá. No vine a acusarlo hoy, no vine a hacerlo sentir mal, sino a que podamos reflexionar. Porque, ¿sabe? Podemos tener muchos cargos, podemos tener mucha carga también por diferentes situaciones, podemos tener muchos títulos, aún universitarios, preparación académica, llámese abogado, ingeniero, doctor, muchas ocupaciones. Pero creo que para el hombre, el mejor y el mayor título es ese que muchas veces menospreciamos: papá. Escúcheme, no hay título más grande para un hombre en la tierra que llamarse papá. Por eso debemos entender o internalizar la posición, la responsabilidad, el deleite, el gozo que trae cuando un hijo, un niño, una niña, un pequeño te llama papá. Qué poderoso. Porque yo pude anotar varias acá que me salían del corazón y se las quiero leer. Cuando un hijo te está diciendo papá, te está diciendo mi héroe, te está hablando de mi modelo, te está poniendo como mi punto de referencia en la vida, en lo que estoy aprendiendo. Te está diciendo, iglesia, papá, eres mi amigo, el que siempre está allí. Te está manifestando que eres lo mejor del mundo, que para Él no hay otro, que para Él eres algo ejemplar. Es la manifestación de un niño o una niña diciéndole papá a ese hombre que está en casa, que no es un hombre más, que no es una persona más, sino que es alguien en el cual están haciendo y creciendo y aprendiendo un profundo amor. Te está diciendo que confío en ti, sé
que no me vas a hacer daño. El que siempre responde cuando llamo. El que siempre responde cuando llamo. Eres mi protector. Estás ahí para cuidarme. Eres mi proveedor, porque has hecho el esfuerzo para darme, alcanzar lo que necesito. Nunca, y quiero que se aferre a esta, nunca me vas a dejar. Cuando mi hijo me dice papá, en el corazón se aferra, nunca te voy a dejar. Y te lo está manifestando, te lo está diciendo. Lamentablemente, iglesia, cuando pasa el tiempo, los hijos van creciendo. Si nosotros no entendemos, si no internalizamos, si no nos fijamos en el título que Dios nos está permitiendo tener, vamos a deteriorar todas esas opiniones. Yo quiero que usted se sacuda la flojera, porque el enemigo lo quiere flojo para que usted no escuche la palabra, para que usted no entienda la posición y el título. Y usted puede ser ingeniero, doctor, abogado, es más, puede pertenecer al gobierno que quiera, pero no hay un cargo más importante que el de padre. No hay un cargo más importante para un hombre que el de padre. ¿Amén? Y sí, necesitamos entender que ese concepto de nuestros hijos se puede deteriorar, se puede dañar. Y lamentablemente ha pasado, está pasando. Y si no lo entendemos, seguirá pasando. Que los hijos pierden la esencia de esa palabra que con tanto amor y con tanta facilidad dijeron en un principio. Y muchas mamás se molestan porque lo primero que dice el hijo es papá. A mí nada contra ustedes, eso es más fácil. Es más fácil en el pronunciar. Quizás, bueno, a veces son más difíciles de querer, pero es más fácil de pronunciar, y por eso empieza Dios a hacer ese trabajo contigo. Wow, me dijo papá, mi hijo. Es para que despiertes, hombre, para que te dejes querer, para que te hagas fácil querer, para tu hijo, para tu hija. Amén. Yo quiero que usted se vaya hoy con esa expectativa. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar el común de que nuestros hijos pierdan la identidad de esa palabra por nuestra responsabilidad. Porque hoy celebramos un día especial, Día del Padre. Pero yo quiero que usted no solo espere un buen regalo, no espere un buen abrazo, un reconocimiento, sino que espere esa palabra: papá, te amo. Papá, te amo. Mi expectativa al venir hoy acá es bendecirlo y poder recibir un abrazo como vengo desde allá abajo. Feliz día, pastor, feliz día del Padre. Feliz día, ¿por qué? Porque va llenando tu ego, no, te va llenando de fortaleza, 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 fortaleza. Ahora veamos qué dice Dios en su palabra para los padres, para los hombres. Hebreos 13:4 dice que honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Hay otra versión que dice: tengan todos en alta estima el matrimonio. O sea, un papá se compromete, es comprometido, honra su casa, honra a su esposa,
honra a su mujer. Y dice que permanece fiel. O sea, que no trae otras mujeres a la cama. Claro, raspado. Aquí no hay para dónde voltear. No hay como darle un adorno y usted o alguien me dirá, pero no, es que no es en mi casa, no es en mi cama, es en otro lugar. Estás trayendo todas las maldiciones por abrir esa brecha. Las estás trayendo a tu casa, las estás trayendo a tu cama, las estás trayendo a tu familia, a tu techo. Y se lo estoy diciendo a usted como un consejo para que se lo dé a otro. Yo sé que usted no anda en eso, pero para que se lo diga a otro. Amén. Lo creo por fe. No cierro los ojos y bueno, Señor, lo que tú quieras. Lo creo por fe, lo declaro por fe. Y que si es así, entonces mis ojos, sus ojos sean abiertos para entender que Dios tiene misericordia de tu pareja. Y que el amor, porque Dios es su Padre, ese amor va a hacer justicia. Y no podemos esperar las bendiciones como padres, no podemos esperar los cielos abiertos como padres si estamos dañando, menospreciando a nuestra esposa, menospreciando nuestro hogar, menospreciando nuestra intimidad, entregándonos a una vida alegre de placer, muy corta. Dice entonces que tienen alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará, fíjese, a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Es esa misericordia que viene como papá a decir, pero es justo que le hagas eso a mi hija. Yo quiero que reflexione allí. ¿A usted como papá le molestaría que su yerno sea un vagabundo, sea un vida alegre, dándole mala vida a su hija? Porque sabe que entonces la persona que está a su lado se duele, se preocupa, se siente, sufre. Y si usted y yo, siendo, vamos a decir, con defectos, con errores, cuánto más Dios que está en los cielos, que es perfecto, que es Padre eterno, que la soñó desde un principio. Entonces honren su matrimonio. No tema honrar a su mujer, no tema honrar, no tema respetar su hogar. No piense que no va a haber consecuencias. Más bien sujete su carne desde el amor, desde la fe, y diga, Señor, yo no quiero esas consecuencias para mí ni para mi casa. ¿Qué le dice Dios a los padres? En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 3 y 4, no debe ser borracho ni violento. No debe ser borracho ni violento. ¿Sabe? Yo venía hoy a la casa y qué agradable, qué diferente es prepararse uno en la noche a venir un domingo en la mañana temprano a bendecir un pueblo, a dejarse usar por Dios, porque realmente no voy a decir que yo soy el que lo bendice a usted, a dejarse usar por Dios para bendecir a alguien, a darle un propósito a ese sueño, a esa preparación. A diferencia de muchos años atrás, antes de mi matrimonio, que el sábado era de punta, desde las 7 hasta las 7 de la mañana. Y llegar a tu casa, no a bendecir a nadie, a tratar de recuperar alguna fuerza, para después pararte al final de la tarde, con la resaca más grande, con la incertidumbre más grande de qué hiciste, sin saber a dónde fuiste, sin estar muy claro. Hay una gran diferencia. Y créame, el alcohol te ata. No lo tomes a la ligera. En Venezuela se ha tomado a la ligera por muchos años. ¿Cuál era la tradición? Y aquí en Guayana yo lo digo, pero es en general, la tradición.
Viernes se cobra y la borrachera no era normal. Llegar, perderse hasta el domingo. Era la tradición. No me diga que no, porque yo soy de acá. Y yo fui obrero, fui trabajador, fui jefe, estuve en todas las áreas. Y en todas las áreas era lo mismo. No importa, no, es que eso es la clase obrera. Olvídese de clasismos. El alcohol no tiene medida, los vicios no tienen, no, pero es que este sí, no, tú lo haces bien, tú lo haces. Nunca ha sido un buen consejero, ni lo va a hacer. Y si usted quiere seguir haciendo el test, la prueba, inténtelo. Pero le aseguro que no le va a dar ningún buen consejo y que el final es muerte, es destrucción, es miseria. Y Dios nos dice, no seas borracho, no seas vicioso, porque estás perdiendo tus fuerzas, estás perdiendo tu integridad, tu conocimiento, tu capacidad en ese lugar. Estás perdiendo tu tiempo de administrarlo con tus hijos, con tu esposa, en ese lugar. Yo no digo que usted no tenga una vida social, de que usted no comparta, no disfrute, no se vaya al otro extremo. Pero que no sea el patrón diario, semanal, fijo de conducta y que yo vivo por eso y yo trabajo por eso y es que yo me lo merezco. Merece que tu hijo te llame papá, pero gánate el título. Nos merecemos que nuestra esposa nos ame y nos respete, pero ganes el título. Amén. Ya dije, no es nada personal, es para todos nosotros y para que usted le dé el consejo a otro. Dice la palabra respetuoso. Respetuoso. El violento pierde la razón, pierde la conciencia y todo lo arregla a los golpes. No hay respeto, se pierde lo apacible. Dice apacible y no amante del dinero. Usted sabe que personalmente, o viendo, no a mí, sino personas muy cercanas, es la palabra, personas muy cercanas a mí, que han tenido respuestas muy materialistas hoy en día. Por ese amor al dinero. Los he visto con respuestas muy materialistas y lo conozco desde la infancia, porque sus padres, al momento de alguna falla, de algún error, o se quebraba un porrón o se partía un espejo, mire, la paliza, el escándalo, la violencia por el bendito espejo, por el porrón, no era normal. Castigo verbal, físico y de días. ¿Qué le está diciendo a ese hijo, a esa hija? Un espejo vale más que él, que las cosas materiales valen más que la gente. Y la palabra dice, no seas violento, no seas insensato, no seas bruto tu forma de actuar. Yo no estoy diciendo que usted le diga, ay, te felicito, hijo, porque rompiste el espejo, que quebraste esto. Pero ahora pasa a la sala y sigue por el comedor. Usted no le va a decir eso. Pero usted agarra a su hijo y le dice, ven, dañaste el play, olvídate. O sea, yo no te voy a quemar las manos, hijo. No voy a hacerte daño, pero quiero que entiendas que las cosas valen, ¿sí? Tienen un precio, tienen un esfuerzo. Le das una responsabilidad, le das un conocimiento, porque puedes tener toda la capacidad de comprar 3 más, pero él necesita entender que también las cosas materiales tienen un cierto valor por el esfuerzo, por el sacrificio, por lo que te brindan las oportunidades, pero no son más importantes que él. No es más importante que la persona que esté a su lado o que la misma gente alrededor. Si aplicamos eso, habría mucha menos gente materialista que solamente ve lo material como lo más importante. Dice en Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. El padre que ama, corrige. El padre que ama está presente. El padre que ama busca dirección, busca consejo para aconsejar a su hijo. Busca aprender, busca leer, busca tener tiempo para enseñar a su hijo. Y cuando digo hijo, no piense que es el varón nada más, a sus hijos, hembra, varón.
Porque no podemos pensar, bueno, yo lo tengo en la escuela, allá está estudiando, allá tienen que enseñarle. Y escucho muchos representantes que si lo llaman de la escuela, no, pero es que, bueno, está aquí para eso, para que ustedes le enseñen. Entonces hay un trabajo en casa, iglesia, que más nadie lo va a hacer. Usted no puede esperar que la hermana en la escuela dominical le enseñe a su hijo a conocer a Dios. En un domingo, media hora. Cuando usted entonces ni las gracias da en medio de un desayuno, de un almuerzo, en medio de una comida. Tenemos que enseñarle a ser agradecido, a buscar de Dios, a aprender, a corregirlo, a decirle lo bueno y lo malo. No se trata de que, bueno, el muchacho que aprenda, que la vida te enseñe, hijo. Eso se lo puede decir otro a tu hijo. Bueno, que la vida te enseñe o en tu casa te enseñe. Pero usted y yo, con su hijo, tienen la responsabilidad. Hijo, bueno, si a usted no le duele su hijo, a mí me duele. Corríjalo. Con amor, sin violencia, pero corríjalo. No lo deje que se trepe por las paredes, que voltee toda la casa y es que no lo van a querer ni de visita a usted. Porque no, claro, llega, ay, niño, es tremendo, le dice la dueña de la casa, es tremendo, ¿no? Y el chamo volteando los muebles, y usted, ay, sí, papi, tranquilo. O hijo, tranquilo. Da las cosas en su momento y en su lugar. No estoy diciendo que usted con la mirada, como siempre se ha dicho, mi mamá con la mirada o mi papá con la mirada ya me decía todo y yo, el terror. Siempre traiga el equilibrio, empiece a buscar ese equilibrio. Aprendamos de los errores del pasado. El problema es no aprender. Dios nos dejó aquí en la Biblia todo expuesto para que nosotros nos burláramos de no, bueno, mira, ve, aquel llegó a rey y después terminó como mendigo. O para que, como me decía alguien esta mañana, no, estoy enrollado con Saúl. Porque vas leyendo la vida de Saúl y de repente se te cae y entonces, no para que usted se enrolle, es para que vea que somos vulnerables. No es para que usted se burle del pasado, sino para que aprendamos. Entonces, han pasado cosas, han cometido errores. Señor, corrígelo. Hijo, aprende, escucha. Dice Proverbios 13:24 que no corregir al hijo es no quererlo. Fíjense cómo Dios lo dice claro y raspado, es no quererlo. Ay, es que yo no puedo controlarlo. Si ahorita que es un niño, padre, ahorita que es un niño, dice a tiempo, mientras hay tiempo, mientras hay oportunidad, ahorita que es un niño no lo puedes hacer, no lo hace, ¿qué va a hacer después entonces? ¿Qué va a hacer después? Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Ahora, yo no puedo decirle a mi hijo lo que yo no tengo en el corazón. Si yo no busco de Dios, si no hacemos como en la reunión que hicimos hombres de reino, montarnos, acercarnos a Dios, a buscar de Dios, a conocerlo a Él, a saber cuál es su voluntad, cuáles son sus principios. Si yo no hago eso, no le puedo inculcar eso a mi hijo. Ahora, si lo estamos haciendo, hay que inculcárselos a ellos. No los dejemos a que la sociedad los forme, porque la sociedad está deformada. En la sociedad, todo lo malo lo llaman bueno. Y lo bueno ya es malo, o malísimo, o anticuado. Se maquilla con la palabra, no, pero es que tú eres muy anticuado. Si yo hablo del matrimonio, no, eso es muy anticuado, eso pasó de moda. ¿Quieres compromiso? Es que mire, si no se quiere casar, es que no quiere compromiso. Yo estoy un año probando, y si no, la que tuvo el hijo fue ella. La que tuvo 9 meses fue ella. No puede seguir en Venezuela pasando padres ausentes, padres sin compromiso, sin responsabilidad, sin principios. No puede ser el papá que dice, bueno, no, yo me rindo, quédate tú con los muchachos y me voy y me pierdo
Y ya no hace como antes, que agarraban un barco y se iban a otro país. No, ahorita en la misma calle se buscan a otra querida, 3 muchachos más. No, ahorita nos ponen tierra de por medio, ¿no? Ahí al lado. Y 3 hijos más. Dejaron 3 aquí y 3 hijos más allá. Ahora grabémonos en el corazón las palabras y enseñémoslas a nuestros hijos. Al hablarles de ella, dice la palabra, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Quizás no siempre tengas el tiempo, pero en ese momento, un rato, al llevarlo a la escuela: hijo, Dios te bendiga, Dios te ama, pórtate bien, sé prudente, sé sabio, ama a Dios. Cosas, vaya diciéndole esa siembra. El usted desayunar con él y darle gracias a Dios antes de comer por los alimentos, es una bendición, es un principio. Mamá siempre me arrodillaba a orar con ella, me invitaba. En un principio me enseñaba: hijo, hay que hacerlo así, y después me invitaba, y yo: sí, mamá, voy. Cuando yo invito a mi hijo, él viene. Otras veces él me dice: papá, oramos. Hay una necesidad que sale en él de repente. No es que yo le dije todos los días tienes que decir, recordarme. No, de repente le sale: oramos. Vamos, hijo, vamos a orar. Enseñarle a hablar con Dios, enseñarle que cuando tú no estés, hay alguien que va a estar. Amén. La palabra lo afirma en Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez nunca lo abandonará. La palabra de Dios nos muestra un camino correcto. La misma sociedad, hay principios correctos, formas de comunicarse, de hacer las cosas. Enséñeselas. Enséñale a respetar a los maestros porque están haciendo una labor extensiva con usted. Ahí sí, respeta a tus mayores, respeta a esa gente, escúchalo. Da tu opinión, sí, porque tienes que tener una opinión personal, tienes que también aprender. Estás en la escuela para aprender a comunicarte, a defender una posición, pero siempre desde los valores reales justos, de respeto, comunicación. Eso es instruirlo en lo correcto. Y escúchame, nunca, si Dios lo afirma es porque lo sabe, lo entiende, y así es. Nunca se va a apartar de él. Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a los hijos. No hagan enojar a los hijos. Mismo Colosenses dice: no los exasperen. Muchas veces lo que hacemos es criticarlos nada más. Y hubo un momento que yo exasperaba a mi hijo en su deporte porque sé que tiene potencial y sé que podía dar mucho más, y te frustras y empiezas desde tu frustración a exigir y a solo criticar y solo verlo. Y lo que estás es exasperándolo a él. Lo estás frustrando a él. Tu frustración se la estás manifestando a él, no lo estás ayudando. Tuve que hacer un paréntesis y dije: Dios mío, cállame. Y que yo me disfrute esto. Que yo me disfrute este desarrollo, este proceso, este aprendizaje. Y es válido reconocer y entender. Y yo sé que a usted le puede haber pasado. Y hay tiempo de callarse, de disfrutar, de no exasperarlo, de no solo hacer el crítico. Y yo sé que usted quiere lo mejor, pero no sea solo el crítico. Sea lo que dije al principio, ese amigo, esa persona que está, esa persona que busca entenderlo, que busca darle la vuelta a la situación y decirle: pero vétete por acá, pero hazle así, pero busca de allá. Hay formas, hay fuerza, tú puedes. No es que tienes que ser hijo de tu mamá. Primera de Timoteo 5:8 dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, fíjese lo que dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No niegues la fe en que Dios es tu proveedor,
es el que mueve tus manos, el que puede darte la sabiduría, la capacidad para seguir siendo el proveedor de tu casa. Yo no digo que seas el principal, el que todo lo sostiene, el que haga el esfuerzo, el que busque la forma, el que trabaja, el que no se rinde, el que está esperando, Señor, tú me vas a abrir las puertas, tú vas a abrir los cielos para poder sostener a mi familia. No podemos estar esperando que el muchacho sea beisbolista, el Grande Liga, para que me mantenga. Porque lo he escuchado por muchos años. No, es que va a ser el que me va a mantener. Tú, papá, tienes que prepararte para sostenerte toda la vida y siempre ser un sostén para tus hijos. No estoy diciendo que sus hijos no le van a dar, es que le van a dar con gusto y usted lo va a recibir. Es una gran bendición ese dar de los hijos, pero no se lo podemos poner como una obligación. Y nuestro país ha entrado en una situación crítica, difícil, donde los hijos ahora son los que sostienen a papá. Y no voy a decir entonces que usted caiga en condenación, sino que reflexionemos, porque hijos que están haciendo eso ahorita, no esperen, háganlo desde ya, empiecen a proyectarse a ustedes ser siempre un sostén de su hogar. Mi papá hoy por hoy se sostiene y yo puedo bendecirlo siempre, siempre, con 84 años. No trabaja porque ya no puede, no por fuerza, sino por las limitantes naturales de conocimiento, de la tecnología, de todo. Y por supuesto, usted entra en una etapa como hijo de sostenerlo en lo que pueda, en todo. Y eso no está mal. Pero nunca en su mente se preparó para decir, bueno, mi hijo me va a sostener a mí. El americano se proyecta desde un principio para tener sus ahorros al final de año, al final de vida. Usted dirá, no, yo no soy americano. Bueno, es que usted tiene que ser gente y agarrar los sistemas correctos. Empiece a guardar, empiece a ahorrar, empiece a buscar, empiece a creerle a Dios, no niegue la fe. Usted me dirá, no, pero es que Venezuela está muy complicada, muy compleja. Sí, es verdad, pero no neguemos la fe, sigamos adelante, formemos esa condición de ser proveedores, que nos duela. No quiero que lo angustie, sino que lo impulse. No quiero que entre en depresión, sino que entre en acelerar, en esforzarse. Y Dios le va a abrir puertas. Dios le va a abrir puertas porque usted está tocando, usted está buscando que se abra algo. Amén. En este día especial yo quiero hacer una honra a mi padre, a mi papá aquí en la tierra, papá físico. Primero porque se casó con mi mamá, no me la dejó tirada, se casó con ella y por eso estoy aquí hoy. Alguien me dijo, no, pero es que los hombres no dan vida, las mujeres no dan vida, es Dios quien da la vida. Sí, es verdad, Él la da y Él la quita, pero usa un vientre para que nosotros seamos una realidad física acá. ¿Ok? Así que no menosprecies a la mujer y tampoco al padre. Y yo honro a mi papá por eso, porque se casó con ella. Agradezco a Dios por ese padre que siempre ha estado presente, que me dio esa formación desde pequeño, de estar conmigo, de jugar conmigo, de buscarme, de traerme. Que a pesar de haber perdido una hija, yo con 5 años y ya su hija de 18, la del medio, no se frustró y dejó todo a un lado y tiró todo sino que siguió siendo papá, con las luchas, con las dificultades. A pesar de no creer en el evangelio o en la iglesia, fue mucho tiempo un tropiezo para mamá en ese aspecto, porque era un hombre que amaba a mi mamá, un hombre que amaba su casa, pero un hombre que tenía muchas luchas desde esa situación con Dios. ¿Por qué te llevaste a mi hija? ¿Por qué me la quitaste?
Y esas luchas lo llevaron a endurecer su corazón. Pero aún así, al ver a mi mamá evangélica o cristiana, y él luchando contra eso, no se fue, no se rindió, no tiró la toalla, sino que siguió adelante, siguió amando a mi mamá, siguió respetando la casa, me dio la oportunidad a mí de viajar con ella y de aprender muchas cosas referentes al Evangelio por ese espacio donde él no viajaba con ella sino su hijo, yo. Le doy gracias a Dios por mi papá porque es un hombre que no siguió el ejemplo de su papá. ¿Cómo es eso, pastor? Porque mi papá tomó lo bueno y desechó lo malo. Y no estoy hablando mal de mi abuelo, pero fue un hombre picaflor. Y de tres mujeres tuvo 18 hijos. Y mi abuelo ya no está aquí en esta tierra, pero para dejarlo bien parado, porque fue un hombre de principios, un hombre correcto, un hombre prefecto, no perfecto, prefecto de la ciudad. Fue el primer prefecto de la ciudad. Y que a sus hijos una noche los metió presos por abusar del cargo que él tenía. Una noche los dejó en el calabozo porque era un hombre correcto, que no quería robar a nadie, que no quería, pero tenía una debilidad: las mujeres. Ahora, dentro de eso tuvo una gran virtud, porque de esos 18 hijos de 3 diferentes, esos hermanos se aman. Esos hermanos, esos hijos aman a esa otra mujer que no es su mamá. O sea, él, dentro de todo su desorden, mi abuelo, logró que sus hijos se amaran, se respetaran. Logró que los hijos respetaran a la mamá de su hermano, que no era su mamá, pero era como su mamá, pero hasta que en momentos convivieran, se revolcaran en el patio de la casa de la madrastra con ¿usted me está entendiendo más o menos? Lleva su mérito, porque no dejó que se odiaran. Hay familias unidas por un papá y mamá bajo un mismo techo y odiándose, peleándose. ¿Qué estamos haciendo los padres? ¿Qué hemos hecho los padres? Ahora, mi papá, entonces, volviendo al punto, él tomó lo bueno, tomó muchas cosas buenas, como ser honesto, honrado, y muchas cosas más de mi abuelo, pero decidió no repetir la ausencia que tuvo de papá. Algo que me llamaba la atención de una persona mayor que yo, un hombre, y conversando con él me decía: pero es que mi papá nunca me enseñó, me dijo cómo llevar un matrimonio. Y yo me casé, pero nunca me dijo, nunca, cómo tratar a la mujer, cómo llevar el hogar, cómo llevar el matrimonio. Y ese era un vacío que estaba en él. Y él se casó y llevó el matrimonio, bueno, como pudo, como entendía, caminando y así batallando, pues hasta hoy. Pero eso trae el aprender, el que papá vacíe en su hijo, en sus hijos. Eso trae una profunda enseñanza, un profundo aprendizaje en ellos para afrontar y no cometer los mismos errores, para no luchar con cosas innecesarias. Y mi papá no tuvo ese consejo. No era él quien me decía eso, era otra persona, pero mi papá no tuvo ese consejo tampoco. Papá no tuvo la presencia de su papá, porque imagínense, 18 hijos. O sea, para estar presente con todos y bueno, voy al béisbol con este y al fútbol con aquel. Complejo. Es bien complejo.
A la segunda persona que quiero honrar hoy es al papá de mi hijo. Sí, yo. Manuel pensó, Dios mío, ¿qué me va a decir mi papá hoy? ¿Me vio? Perdona, mi hijo, no quería asustar. Sí, me tocó predicar hoy. No voy a decir, no, es que es el mejor papá. Voy a honrar a mi persona por ser el mejor papá. No, quiero reconocer que pude seguir el ejemplo de mi papá. Que pude seguir el ejemplo de ese hombre que me buscaba al colegio, que me esperaba, que salía conmigo a batear, que salía conmigo a patear un balón, que salía conmigo a caminar, a pasear al perro, a hacer cualquier cosa, a ir a un campo, a buscar tiempo para estar conmigo. Yo pude seguir ese ejemplo. He podido compartir estos 11 años con mi hijo. Todas las etapas. Desde luchar pequeñito, porque un papá tiene que luchar con su hijo. ¿Sabe? Ese juego de pelea. Siempre con cordura, porque usted es un hombre y ese es un bebé. Hay que dejarlos que ganen, que sepan que son fuertes, que van creciendo, que van ganando fuerza, autoridad. Esas mínimas cosas las pude hacer con mi hijo. Controlarme cuando me lanzaba un termo de aluminio por la cabeza. Ya no estábamos jugando, ya estábamos en otra nota y de repente ¡pam! Te viene el termo y volteas y lo que estás riéndose. ¡Ah! Mire, destroza el termo, acabe el termo. Él está soñando contigo ahí. Quiero honrar mi persona porque esa misma característica de tomar el ejemplo de mi padre la hice con mi madre por obediencia. Por obediencia. No tenía toda la fe del mundo, no tenía la preparación del mundo, no tenía los títulos, no tenía la experiencia. Simplemente por obediencia asumí un reto: pastorear una iglesia, siguiendo el ejemplo que esa mujer dejó en mi corazón, viendo cómo Dios la respaldaba a ella. Me hizo conocer que hay un Dios real en los cielos, que por la fidelidad de ella me hizo entender que Dios es fiel. Y ese ejemplo yo lo tomé. Lo tomé para mí. Y por eso decidí estar en la casa, aprender, caminar. Y Señor, y si tú me permitiste viajar, conocer y estar en diferentes convenciones, escuchando a cantidad de hombres de Dios que estaban haciendo una siembra indirecta en mi corazón, sin yo saberlo, porque yo se lo he manifestado a usted. Yo me quedaba sentadito en todas esas conferencias y tenía los pies rumberos o no demás, pero me quedaba sentado toda la semana y disfrutándolo. Yo no entendía a veces, después cuando regresaba y era rumba y rumba, y yo, pero ¿qué me pasa? Si vengo de deleitarme en la presencia de Dios o de escuchar tantos fundamentos, tanta palabra, tanta hermosura, ¿pero qué me pasa que se me van los pies? Renuncia a eso, porque puedes ser libre. Cuando venga todo eso que te he hablado allí de la palabra, que quiera venir la borrachera, los vicios, que quiera venir la ira, la amargura, el resentimiento, que quiera venir el viejo hombre, dile: tú fuiste clavado en la cruz. Fuiste clavado en la cruz.
Quiero honrar, por tercer lugar, a mis padres espirituales. Al padre espiritual de este ministerio, el apóstol Nahum Rosario. Porque es un hombre con familia, con muchos hijos en un solo hogar. No abandonó su hogar, sino que tomó la determinación de bendecir no solo una comunidad, no solo una ciudad, no solo un país, sino el mundo entero. Por eso Maranata ha crecido tanto, porque un hombre, siendo padre espiritual, determinó servir, honrar, agradar a Dios. Y no se trata de ser maranatero y tal, no, es honrar el servicio, la entrega. Y un hombre que a sus 78 años, para este año va a 79 creo, sigue abriendo iglesias, sigue predicando no sé cuántas veces a la semana, todos los días, sigue sin abandonar su familia, pero más fortalecido que nunca en su ministerio. Es un hombre de ejemplo, es un hombre que no tuvo el orgullo o la posición de decir yo soy el único, sino que llamó a un apostolado a ayudarlo a servir a Dios, a agradar a Dios, a hacer un equipo mano a mano, levantando hijos como el apóstol Bertucci, apóstol. El apóstol de Colombia, Hugo López, apóstol. Trabaja conmigo. Vamos, hijo, trabaja conmigo. Hay que echar para adelante este ministerio. Hay que echar para adelante la obra de Dios. Eso tiene que ser un ejemplo para nosotros. No ver la rivalidad, es que no, es que me quieren, es que este me quiere comer maíz y aquel me quiere quitar el puesto y el otro no, es que quiere ir contra mi futuro. No, pero es que hermanos, estamos aquí para trabajar juntos y tenemos un gran ejemplo. Tenemos un maravilloso ejemplo de que haya diferentes apóstoles en el ministerio y no anden peleando, no anden quitándose la alfombra para ver quién se cae, o para ver quién se resbala, o para ver quién es mejor o peor o tal. Están buscando es bendecir, 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 en sujeción, en respeto. Padre espiritual, sí. Y gracias a Dios porque se me reveló esa condición. Porque hay muchos que se les revela porque no tuvieron un papá en la tierra, presente. Y por ahí muchos pueden decir, no, pero es que él declara a ese hombre como un padre espiritual porque no tuvo un papá. Es un cargo muy limitado para una persona que hace un esfuerzo, un sacrificio delante de Dios a favor tuyo, a favor no de un grupito sino de muchos, de todo el que pueda acercarse a hacer la obra y que abra las puertas y diga ven, trabaja conmigo, pero sé fiel, respeta, valora, en principio ama a Dios y empieza a enseñarte, a corregirte. Y quizás no tuviste un papá en la tierra o tuviste el mejor papá. No tiene nada que ver cuando tú reconoces a alguien como un papá espiritual. Y no le estoy diciendo nada de que usted me diga papá, no, olvídese de eso. Yo no ando en esa temática. Que tenga la revelación, que tenga en su corazón el deseo de honrar a una persona que hace el esfuerzo de sembrar en usted. Yo honro eso en el apóstol y en cada uno de los apóstoles, el deseo de sembrar. Y son hombres casados, son hombres con hijos, son hombres con negocios, con responsabilidades, y tienen el deseo firme de seguir sembrando. Usted conoce bien el de acá de Venezuela y usted conoce bien en todas las áreas que anda trabajando y tiene el deseo igual de seguir sembrando en la iglesia fe, esperanza, palabra, posición de amar a Dios, sin importar el cargo o las cosas que tenga que estar desempeñando. Está buscando la dirección de Dios para bendecirlo a usted y a mí. Y yo eso lo honro. Hay muchas cosas más por qué honrar, pero es resaltando esos puntos. Y por último, pero no menos importante, quiero honrar a mi Señor Jesús.
Aplauda fuerte allí. Porque la carga más importante, el propósito más importante que tenía Jesús para nosotros acá en la tierra era revelar al Padre. Revelar al Padre en el tiempo que estuvo. Se conocía a Dios como el fuego consumidor, se conocía a Dios como el jefe supremo, como el castigador, como el que enviaba a conquistar, y el Dios fuerte, el Dios rígido. Pero Jesús vino a presentar la cara completa de Dios, Papá, diciendo Abba, Padre. Y eso a los religiosos los quebraba. Este blasfemo, confianzudo, ¿cómo le va a decir a Dios Papá? Y ese Abba Padre es esa posición de niño diciéndole a su papá no, sino papi, papito, papito querido, o sea, más tierno todavía, como más frágil tú o yo. Y ese era Jesús diciéndoselo a Dios delante de estos religiosos. Y yo estoy seguro que puedo entender que era parte ignorancia y parte conveniencia. Que muchas veces a la iglesia le conviene presentar a Dios como ese castigador y tú tienes que pasar por mí para llegar a Él. Cuando Jesús viene y muestra a Dios como un padre que te ama, como un padre que dio lo mejor del cielo por ti y por mí, como un padre que vino, que está sentado en el trono y no se ha quedado inerte sin hacer nada en tu sufrimiento, sino que está atento, que está buscando, que buscó la mejor forma para rescatar al hombre y traerlo nuevamente a la identidad de hijo. Y decirnos Jesús entonces, ahora confiadamente ustedes se pueden acercar a mi papá, porque es tu papá. Claro, la religión se pierde el control y la gente va a hacer y no me van a escuchar y no van a hacer esto y no me van a seguir y empiezan todos los paradigmas religiosos a decirte o a decirles que estaban derrotados, cuando Jesús les estaba diciendo es tu papá también, chico, pero no le has enseñado a nadie. A nadie le has enseñado que Dios es amor, que Dios viene a hacer justicia en la vida de una persona, que si no has sido un buen padre durante todo el tiempo, Dios te puede decir hoy, hay tiempo para ti, para que rescates esa relación con tus hijos. Porque eso es lo que hacía Jesús. Hay tiempo. Eso es lo que hace la gracia. Hay tiempo. Hay tiempo para perdonar. Hay tiempo para pedir perdón. Hay tiempo para que restaures. Pero Jesús tenía que revelar al Padre. Y en unos minutos yo quiero que usted pueda entender y Jesús le pueda revelar al Padre en su vida. Juan 14:7 dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento Jesús les dice, lo conocen y lo han visto. O sea, Jesús es Padre. Es la manifestación de Dios perfecta en la tierra. Se lo dije hace un tiempo atrás. Es más que la zarza ardiendo, es más que la montaña humeando, relampagueando, donde subió Moisés y hablaba con Dios de una manera especial y bajaba lleno de una luz que no podían verlo. Eso pasó con Moisés, pero tú y yo tenemos la luz eterna ahora en el corazón. Jesús es la manifestación perfecta, absoluta de Dios acá en la tierra. Y eso tiene que
llenarlo a usted de gozo, de entendimiento, porque ya no tengo que ir a la montaña de fuego relampagueando, Señor, y que después nadie. Ven confiadamente a tu Padre. Felipe le dice: muéstranos al Padre, Señor, y con eso nos basta. Jesús le contesta: pero Felipe, tanto tiempo entre ustedes, todavía no me conoces. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme entonces que te muestre al Padre? ¿No crees que estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Jesús nunca se llevó la gloria. Por eso nunca se separó del Padre. Por eso no perdió la batalla. Por eso llegó hasta el final, no se bajó de la cruz. Por eso en medio de su oración, con poder, con autoridad, porque siempre oyó serpientes, echó fuera demonios, libertó cautivos, sanó enfermos, pero en medio de su oración, donde él tenía que padecer, donde él tenía que sufrir, donde él tenía que llevar tus culpas y las mías, donde él tenía que cargar con el pecado del mundo, no se rindió, sino dijo: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Eso rompió. Ahí se formó el antes y el después en la historia de la humanidad. Por supuesto, se consumó en la muerte, en la cruz, pero ahí se gestó. Y ahí es donde vas a gestar tú y yo nuestra victoria, en esa oración personal, en esa intimidad con Dios, en esa revelación. Jesús, revélame a mi Padre. Me han presentado un Dios castigador, un Dios que es fuego consumidor y viene a doblar, a torcerme, a hacerme poner de rodillas para que yo me humille de verdad. Cuando Jesús viene a decirte: Dios te ama, mi papá tiene morada para ti en el cielo, mi papá no viene a traerte maldiciones, no viene a corromper tu vida, no viene a cobrarte, no viene a decirte que no vales, que no sirves, que lo que has hecho todo es malo. Viene a decirte que eres su hijo, que eres heredero de Él, que puedes levantarte, que puedes restaurar tu vida, que puedes sanar las heridas, que puedes perdonar y pedir perdón, que puedes rescatar el tiempo perdido. Cuando Jesús le dice eso a la gente, Señor, yo quiero conocer a Dios. Las iglesias se vaciaban y los religiosos, oye, quiero la gente sentada en la iglesia ahí, esclava, sufriendo, pero están ahí en la iglesia. Dios, mi Padre que está en los cielos, tu Padre te quiere libre. Te quiere libre de ataduras, libre de pecado, libre de maldiciones, libre de problemas, libre de culpa. Y eso es lo que Jesús manifiesta. ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no entender? ¿Cómo no pedirle a Jesús: revélame al Padre? Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca, solo el Hijo, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Recuerde que Jesús desde un principio, en toda su formación, amaba a Dios. En la casa de mi Padre es necesario que yo esté, hacer la voluntad de Él, conocerlo a Él como niño. O sea, no hay una edad específica. Por supuesto, usted el pequeño de los 5, 6, 7 años, que no hay un conocimiento, estamos hablando de esa instrucción que debe hacer el padre, pero ya después viene esa decisión y no hay una edad específica. Llega un momento que tú tomas esa decisión. Yo quiero invitarlo a que usted le enseñe a su hijo eso. Hijo, cuando te toca decidir, busca de Dios. Que lo poco o mucho que te he enseñado, que te sirva para tomar la decisión correcta, de acercarte a Dios como Padre, de saber que mis fuerzas, que mis fallas, que mis errores te pudieron haber causado heridas, pero yo no voy a estar siempre. Y hoy me arrepiento
Hoy te pido perdón si te fallé. Hoy te pido perdón si no lo hice todo como debía. Pero hay un Padre mayor que yo que te ama a ti y a mí. Hay un Padre que no te va a fallar. Hay un Padre que me va a ayudar a mí ahora a ser mejor, a estar el tiempo contigo, con tu familia, con mis hijos, con mis nietos, correcto, presente. Iglesia, hay esperanza, papá, hay esperanza. Te dije que yo no vine a ofenderte hoy, ni vine a castigar la conciencia o la mente, sino que se renueve en nosotros esa autoridad de papá, de ser papá, que no sea un título negado por nosotros, que sea un título ganado. Y hay tiempo. Jesús, al revelarte al Padre, nos está dando toda la esperanza para que levantemos hogares firmes, hogares con autoridad, hogares con principios, que son los que cambian una nación, que son los que cambian un estado, los que cambian una ciudad, una escuela, un país.